Así es. Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, aquí en TV UNAM. Y esta noche me van a acompañar en el estudio Gabriela Mireles Vázquez. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mauricio Elí López Flores, muchísimas gracias. Hola, gracias. Diego Rafael Pérez Luna. Diego, muchísimas gracias. Y Carlos Andrés García y Moreno. Carlos, muchísimas gracias. Y de lo que vamos a platicar es qué pasó en la UNAM durante el sismo, qué hicieron las y los jóvenes de esta casa de estudios. Y bueno, cuéntenos qué pasó el 19 de septiembre, dónde estaban ustedes y cómo reaccionaron en ese momento y qué fue lo que siguió. ¿Cómo surge el centro de acopio de la UNAM y cómo se suman ustedes a este espacio? Bueno, de hecho, el inicio del centro de acopio es algo bastante curioso, porque en sus inicios no se pensaba que fuese un centro de acopio, sino un punto de reunión de brigadistas. Como tal, el rector, el doctor Graue, convoca a través de redes sociales a que todo aquel que quisiera participar como voluntario acudiera al Estadio Olímpico Universitario para brindar brigadas de apoyo. De hecho, por parte de la facultad, a mí me comisionan ir para coordinar y apoyar las brigadas por parte de la Facultad de Medicina. Sin embargo, cuando llegamos al estadio y empezamos a coordinar a la gente, al mismo tiempo, muchas personas empiezan a traer víveres, alimentos, cobijas, ropa, medicamentos. De motu propio, porque todavía no había habido llamado de que esto era un espacio para acopiar productos. De hecho, jamás se hizo un llamado de acopio. El primer llamado que hubo fue llamado al apoyo prohumanitario, al apoyo de brigadas. De la acción personal, digamos. Exacto. Pero yo creo que mucha gente que sentía que no podía participar en una brigada, quiso dijo, llevar. pues yo ¿con qué colaboro? Exacto. ¿No? Entonces empiezan a traer los víveres, los materiales, y pues se empiezan a acumular. Y de ahí la necesidad de que todo lo que se estaba recibiendo empezase a estructurarse para después poderlo repartir en las áreas afectadas. Y de ahí vemos esa transformación que un centro de brigadas pasa a ser un centro de brigadas, pero aparte se transforma también en un centro de acopio, donde se empiezan a usar los túneles del propio estadio y las zonas de recepción para ir acomodando pues todo lo que teníamos de material. Que eso es bien interesante, ustedes lo van a ir platicando, cómo fue ocupándose todo el espacio, o sea, que esto nos dimensiona cómo fue creciendo el acopio, ¿no? De empezar a tenerlo todo, me acuerdo esa noche en la entrada, nada más, ¿no? Ahí estaba todo dispuesto, pues de pronto había que empezarlo a mover para adentro, porque ya no cabía en la entrada. Es que fueron las mismas familias justamente que llegaban a dejar o sea, paquetes de agua, de papel, de lo que se necesitara justamente para ayudar a las personas afectadas, que vieron que no había gente acomodando, por ejemplo, esos paquetes, no había gente que los sacara de sus coches para poder estarlo almacenando. Entonces de ahí también empezaron a llegar muchas personas de yo sé que necesitan ayuda, ¿no? Y yo no puedo traer algo, entonces ¿en qué ayudo? O sea, yo estoy aquí como producto para ayudar también. Sí, justo esa parte, ¿no? O sea, que la organización, como siempre sucede en este tipo de eventos, pues la sociedad civil responde enseguida y dijeron, bueno, pues ¿qué se necesita? Acomodarle el acopio, bueno, pues hay que acomodarle el acopio, ¿no? Y estaban, completamente dispuestos. O sea, ellos decían, aquí están mis manos, ocúpalas para lo que tú necesites. Sí, ¿quieres ayuda aquí? ¿Quieres que haga sándwiches? Y de todas las edades, ¿verdad? Eso fue algo, fíjate, fue algo muy chistoso y fue impresionante. Desde chicos hasta gente muy mayor, gente que llegaba con bastón, se ponía a cargar herramientas pesadísimas y salía con su bastón. O sea, gente que iba con toda la disposición de querer ayudar, de hacer lo que tú le pusieras a hacer, y que realmente iba por un fin común, que era ayudar a la sociedad en ese momento. ¿Qué creen que movía y que los motivaba a ustedes y a toda esta gente que fue llegando? Porque además fue creciendo la afluencia al pasar de los días. Yo creo que el sentido de emergencia. O sea, y además ver, digo, en lo personal a mí me tocó estar en la sala Nezahualcóyotl en ese momento, entonces ver una mole de ese tamaño, moverse como si fuera un pedazo de papel, por lo menos a mí me impactó muchísimo y creo que a todos, en los casos particulares, ver el edificio que siente sólido o en el caso de la gente que está en zonas de desastre, ver una casa caerse, claro que te mueve y claro que te impacta. Entonces todos estábamos como en esa conciencia de hay una emergencia y la adrenalina, bueno, a todos se nos fue al cielo, ¿no? Entonces, un instinto de solidaridad. Exacto. De alguna forma, el ver que tú estás bien, pero ver que otros no están bien, te motiva a querer apoyarlos. Digo, yo sí soy de los que definen un poco el inicio de que el hombre no es malo de nacimiento, sino que es bueno y que nos nace querer apoyar a otros. Exacto, cuando vemos no es la competencia lo que nos define, sino la solidaridad. Exacto, y eso se pudo ver perfectamente en el centro de acopio. Las personas llegaban no buscando un bien propio, sino buscando a quien necesitaba apoyo para ellos poder apoyarles.
Bueno, Y aparte de además- que, perdón, No, perdóname, adelante. yo Adelante, creo Diego. que la universidad siempre se ha preocupado por crear humanistas y es en este momento cuando realmente pues se dan a notar los universitarios y no solo, o sea, el plantel estudiantil, ¿no? O sea, académicos, todo, realmente quien Egresados. conforma a la comunidad universitaria, egresados y pues también gente externa a nosotros, que realmente tuvo la disposición y la confianza de decir, ahí se necesitan manos, vamos. Pero además las características de la generación, o sea, muchas de las cosas que de repente dicen, bueno, es que justamente son muchos más jóvenes los que salen a ayudar, que al principio se veía que no podían estar preocupados o que no podían hacer nada porque de repente son muy pasivos, siempre pegados en el teléfono, pero la realidad es que yo creo que la motivación de ayudar a quien lo necesita, no importa, o sea, dónde, no importa qué hora, no importa cómo tenga que ayudarlo, porque veías desde personas que justo estaban en bachillerato hasta personas que tenían licenciatura, personas que estaban en posgrados, personas que especialistas, o sea, de repente nos llegó un cardiólogo intervencionista para estar clasificando medicamentos, por ejemplo. Entonces era impresionante esta característica de ayudar con lo que Esa se es una necesita. parte muy interesante también de cómo se organizó el centro de acopio. Empezó esta noche así pues era la entradita, entrada, sí, ¿no? claro. Las escaleras nos estorbaban un poco. ¿No? Y luego cómo fue creciendo para adentro y luego cómo fue organizándose. O sea, yo creo que esa es una historia que ustedes hoy nos la van a platicar, pero en algún momento la van a tener que escribir. Porque no podemos repetir cada vez todo el Total. proceso de aprendizaje, porque va a volver a temblar en esta ciudad. Sí. Claro. Esperemos que no tan violentamente, pero va a volver a Y ocurrir. no tan pronto. Y no tan pronto. No se puede. Pero esa experiencia que ustedes vivieron, ¿cómo se organizaron adentro, digamos, de la reja para adentro? ¿Cómo empezó a darse esa organización? ¿Cómo empezaron a darse estos liderazgos? No tiene nada de malo llamar líder a quien lidera a un grupo de gente de manera noble, ¿no? Que no está buscando ningún usufructo personal, al contrario, está donando su tiempo, su energía. ¿Cómo ocurrió? Pues creo que fue muy autogestivo, me parece la palabra correcta. O sea, poco a poco fue justamente detectar necesidades y decir, hay que organizarlo, hay que acomodarlo, pues vamos a acomodarlo. Y poco a poco se vio viendo alguien que decía, pues, ¿por qué no lo organizamos de tal manera? Y entonces la gente decía, sí, esta manera está padre, vamos a seguirlo. Y todos, o sea, creo que todos seguimos de repente a alguien de, mira, él tiene una buena idea, vamos a seguir su idea. Entonces todos corríamos a resolverlo. Y poco a poco, pues fuimos conociéndonos de la nada. Mira, él es el que está acomodando las cadenas humanas, ¿no? Ok, oye, ¿crees que me puedas mandar gente al túnel para que me ayude? Pues sí, entonces ya cada que necesitabas gente ibas con Diego, Claro, ¿no? sí. Oye, doctor, pues que viene medicamento y pues, él es el médico, pues ok. O sea, en mi caso que fue la cocina, bueno, pues ya tuve que conocer a todos para poder alimentarlos, ¿no? Claro. Entonces, Fue algo como muy chistoso, porque realmente eran como dos organizaciones, de la reja para adentro y de la reja para afuera. Así es. ¿Por qué? Porque, no me va a dejar mentir Mau, nosotros que estábamos de la reja para afuera, teníamos que clasificar todas las cajas que nos llegaban, chicas, grandes, de todos los tamaños que te imagines, las herramientas, que era algo muy, muy particular que nosotros clasificamos, y todos los alimentos. ¿Por qué? Porque la cantidad de voluntarios que teníamos en el centro de acopio era tan grande que obviamente teníamos que alimentarlos. ¿Tenemos un hidratarlos. estimado de voluntarios así en los días más concurridos? Más de 5,000 voluntarios llegaron a estar el día martes. La perdón, misma el día noche, yo miércoles, creo que sí, ese fue el día en más, Exacto. la fue noche del sismo fue... tremendo. era Sí. un mar de gente. Afluencias de flujo por turnos era de que entraban y salían aproximadamente entre 1.200 y 3.000 personas. Claro. Era mucho, Teníamos 6 mucho turnos de más. comida y aproximadamente se servían 1000 comidas por turno. Exacto. Y fue algo increíble y muy, Que eran muy estos niños y interesante. niñas pequeños, ¿no? Que andaban Ajá, con las cubetas. Sí, Y ella Repartiendo decía, ya agua. no quiero, es que ya me comí una. No, toma. Pero a todas horas, era impresionante, Sí. o sea, de verdad, eso fue lo que generó, porque el ánimo de ayudar solamente, o sea, tener un fin común hace que todo pueda fluir de manera ordenada, o sea, y sin ningún pleito, ¿sabes? Era como, se necesita organización y yo estoy totalmente dispuesto a que si tú tienes una mejor idea, pues se hace tu mejor idea porque es más efectiva.
Entonces eso fue pasando en cada uno de los túneles, ¿no? O sea, había túneles que necesitaban que alguien gritara, recuerdo perfecto a esta niña del túnel 4, o sea, y ella adoraba a sus niños y ellos la adoraban así, gritoneando. Cada rato echaban su Exacto, cebolla y cosas por el totalmente. estilo. Mientras que, por ejemplo, en mi caso intento ser un poquito más frío y un poquito más estructurado. Claro, bueno, pero con los médicos, o sea, Sí, somos sí. súper ordenados y súper poco tox, así, tox. o sea, sí, Para Fue- resulta. es que fue somos una- súper Fue una sistemáticos. organización Real, te meramente juro. muy personal de cada túnel o de cada área. Por ejemplo, yo te puedo decir, en mi caso, herramientas. O sea, todas las herramientas que se clasificaron fueron por abogados. O sea, todos los que estábamos ahí éramos abogados. Qué O abogados curioso. en proceso. Sí, O está sea, y los increíble. ingenieros no estaban en herramientas. Fue algo chistoso porque los ingenieros fueron los que nos apoyaron más, pero para las brigadas. O sea, ellos llegaban y nos decían, no, pues sí. Y había uno que otro, era quien realmente sí nos llegaba a hacer muchísima ayuda, porque había cosas que nosotros no sabíamos clasificar. Era como, pues esto es igualito a esto, mándalo así. Y así era como poco a poco nosotros nos íbamos organizando. Y si llegaba alguien más especializado, pues con mucho gusto, ayúdanos. Bueno, es algo que se caracterizó en los túneles, es que pues, en los que era un poco más específico, aprovechamos la experiencia de aquellas personas que pues, conocían más del campo. Como bien lo dijo la doctora Gaby, nos apoyó un cardiólogo intervencionista, pero así como esa persona había otros doctores, como la doctora Dolores de farmacología, que llegaron a apoyarnos para la clasificación de medicamentos. Sí. De hecho, nosotros inicialmente estábamos coordinando las brigadas de salud que estaban saliendo, pero cuando nos dicen que ya por parte de Sedena y de Cruz Roja y de instituciones de salud tenían reservas y que no mandamos tanta gente, no damos por terminadas, sino le decimos a las personas de brigadas de salud que se mantengan al pendiente, comunicados si se requieren más brigadas, y de ahí es donde llegamos a túnel de medicamentos. Nuestra sorpresa ahí al llegar es que pues vemos que está coordinado por estudiantes, por jóvenes voluntarios, pero ellos están siendo asesorados por doctores titulados que les estaban diciendo, mira, esto mételo en el grupo de medicamentos de cardiología, esto es digestivo, esto mételo para ginecológico, esto ni lo toquen porque es medicamento caducado o esto ya está controlado. Cuando llegamos vemos que ese control estaba bien, pero fallaba un poquito la entrada y salida de personal y de medicamentos, que pues al ser fármacos pues no podías dejarlo tan libre de, ah, sí, aquí tienes, llévatelo. Y ahí es cuando, en apoyo al doctor Manuel Millán, establecemos un sistema de línea. El doctor Manuel Millán, de hecho, él estuvo apoyando a Siglo XXI y ahí establecieron ese sistema con el cual en 2 horas habían logrado clasificar 9 toneladas de medicamentos. Entonces realmente fue bastante útil para nosotros para poder No, estructurar y además, medicamentos. vamos a ir a una pausa, siempre tenemos que hacer una pausa a la mitad del programa, ya se fue la mitad del programa, pero regresemos un poco a esto, cómo se van dando estos liderazgos y cómo se van, o sea, aquí nadie impuso a nadie, nadie decidió que fulano es o perengano es, simplemente fue la gente que estaba ahí, que se fue organizando, que fue tomando autoridad a base de su presencia, de su constancia, de su responsabilidad, Claro. ¿no? Porque pues también puedes estar muy presente y muy constante y si no eres muy responsable, pues la gente no te va a seguir, Sí. porque la gente rápidamente se da cuenta de eso. Y también me gustaría que platicáramos un poquito de los días posteriores al primer momento, ¿no? ¿Cómo fluyeron estos días? No se vaya, regresamos, vamos a la pausa. Bueno, qué bueno que nos acompaña. Estamos platicando sobre las actividades en la UNAM después del sismo, en particular del centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario. Y están conmigo un grupo de gentes, jóvenes, todos ellos, que estuvieron desde el día 1 hasta el día que cerró, bueno, que se levantó el centro de acopio de Ciudad Universitaria. Diego, nos estabas contando tu experiencia particular. Híjole, fue muy pesada. ¿Por qué? Porque hubo gente que llegó desde el martes en la madrugada y que nos retiramos el domingo, el lunes. ¿Por qué? Porque tenemos que descansar, primeramente. Pero en esos días uno se dio cuenta de, wow, o sea, la organización que llega a tener la gente. Y fíjate que lo que comentabas hace rato de los liderazgos que se fueron creando, pues bueno, fue algo pues que la gente siguió por la confianza que nosotros les pudimos expresar a ellos. En mi caso yo te voy a decir, o sea, a mí me ubicaban perfectamente porque traía un megáfono rojo, mi casquito y mi chaleco, y era como, necesitamos filas humanas, hay con el del megáfono. El que está gritando, grite y grite como loco, ese. A mí me tocó decirlo con el del megáfono. Era Diego Megáfono. De hecho, sí lo lo ubicamos. Diego Megáfono. O sea, en el caso, por ejemplo, de la reja para afuera, oye, necesitamos comer. ¿Sabes qué? Hay un chico allá en la cocina que trae una cobijita.
decía mamá, ve con él, por favor. Sí. Ese es el Y ese es el chico que nos alimenta. O lo de las medicinas, ve con el doc. Ve con el doc, claro. Ve con el doc, o cualquier problema, márcale al doc. Y ahí me marcaban. Entonces, O la doctora. Cierto. Fue algo que la gente poco a poco se identificó a la gente que estuvo como más constante, eso que realmente ellos buscaban, quién dirigirse cuando necesitaban llenar un camión de víveres, cuando necesitaban voluntarios, cuando necesitaban comida, etc., etc. Y eso fue en cada túnel, o sea, y en cada área. Y que diario había alguien que te decía, ¿sigues aquí? Sí. De verdad, era todas las mañanas alguien que llegaba y te decía, ¿no te has ido? No, pues no, es que hay muchísimo trabajo, o sea, de verdad ni siquiera... Porque más no paraba día y noche. No, eran las Día y 3 noche. de la mañana y seguía llegando comida. A mí, por ejemplo, me tocó recibir comida caliente a las 3:30 de la mañana. Bueno, a veces llegaban en coches y desde Sí, ahí repartían claro. comida sí, caliente. ahí llegaron tamales. Quien trajo los tamales, de verdad, mil gracias, se rifaron. Pero de verdad era impactante ver que a las 4 de la mañana alguien había ido al Superama y había comprado en cualquier tienda, vaya, en la tiendita a la esquina, habían ido con su vecino y habían comprado víveres, atunes. Gracias a los que trajeron atún, nos alimentaron una semana. Pero No, yo una vez atún. Tortas. Es que él solo nos daba todo. atún a nosotros, Bueno, porque es que éramos había los un últimos sistema y en ellos se les pedir. olvidaba pedir su comida. Siempre se nos olvida, o sea, siempre nos Sí. mandaban cuántas comidas, qué vas a Y querer, o estaban sea, tan exacto. metidos que se Siempre les se nos olvidaba olvidaba. pedir de comer. solo nos tocaba Pero atún. fíjate que fue algo Ya muy después interesante fue- porque ya, o sea, pasaron los días y poco a poco nosotros nos fuimos ubicando. Así es. O sea, al grado, era como, oye, necesitamos en un grupo en WhatsApp para saber cuándo vamos a comer, cuándo te necesitamos X cosa, cuándo yo necesito cajas, yo necesito plumones. Entonces, poco a poco también nosotros nos fuimos organizando para saber qué es lo que necesitaba el uno del otro. O sea, necesito voluntarios aquí, necesito comida, necesito cualquier cosa. Y aparte no solamente fue de que yo me establecí como voluntario, sino se volvió un sistema de comunicación en doble línea, porque sí yo estaba como coordinando mi túnel, pero me comunicaba con los demás túneles para estar coordinados, y dentro de mi propio túnel escuchaba las recomendaciones o quejas de las personas, o tenemos personas que nos ayudaban a coordinar el propio túnel. Y tuvieron que atender a mucha gente dentro del estadio. Les tocaron algunos casos de alguien que se desmayara, alguien que... Sí, a nosotros Porque justo me nos imagino que tocó- con estos ritmos de no parar y no comer, no dormir. Sí. Sí. De hecho, justo en la puerta, me parece que fue el sábado. Sí, fue el sábado por la que- mañana, una de las señoras que nos estaba Exactamente. apoyando, una voluntaria, ya llevaba más de 8 horas ahí, ya estaba un poco mayor y se empezó a sentir se mal, se desvaneció, desmayó, pero enseguida, o sea, la verdad es que teníamos muchísimos médicos ahí, enseguida se atendió, no pasó a mayores, pero eso habla de la buena organización que realmente tuvimos, porque no pasó nada. Sí, incluso hasta en un accidente me tocó a mí una persona que se resbaló, se cayó, se cortó y a los 2 minutos había más médicos que en un Así hospital. es. Nos avisaban, y aparte también Todo ahí teníamos como impresionante. que, o sea, nosotros conocemos protocolos de emergencia, pero aparte había personal de protección civil en el estadio. De hecho, Así es. era de médicos a la zona, al túnel. Si hay alguna emergencia, intervenimos, claro que sí, es nuestra responsabilidad después de todo y para eso nos capacitan. Pero si está el personal capacitado que puede hacerse responsable, que en este caso era protección civil, los apoyábamos. Otro caso que, por ejemplo, nos tocó fue que en un traslado de víveres para subirlos a un camión, un polín se cae por el viento, se mueve el toldo que lo estaba cubriendo, resbala el polín y una persona tiene un traumatismo craneoencefálico, se golpea en la frente, se abre, ¿no? Tiene una cortada. Tiene una como cortada, decimos. para fines Así comerciales no. se cortó, Se abrió la se cabeza. abrió la cabeza. Fue un FSH. Obviamente, ahí en primera instancia empezamos a atenderlo, pero fue de, ok, lo vamos a atender, empaquetamos la herida, vemos que esté bien, y cuando llega Protección Civil, ok, pasamos con Protección Civil, quienes ya después hacen la curación correcta y le dan seguimiento para un hospital. Pero sí podemos decir que hubo accidentes, sí, reaccionamos, intervinimos, sí, pero tampoco estuvimos solos en ningún momento. Y hubo Protección cosas Civil y también UNAM siempre nos estuvo apoyando. Muy impactantes. No sé si ustedes se acuerdan de los chicos que llegaron en la madrugada, que ¿A el pedir grupo ayuda? de ciclistas que nos ayudaba, de motociclistas, les nieva en la sierra y no sintieron como, pues sí, nieve, frío, ¿no? Siguieron y en el camino dicen que ellos ya era como, estoy muy cansado. Y pues ya ahorita llegamos y nos Hipotermia. dormimos. Sí. Y tenían Claro. hipotermia y llegaron a nada de no contarlo. Entonces, si no hubiese estado Protección Civil ahí, sí los médicos enseguida salieron corriendo, pero si Protección Civil no hubiera estado ahí, pues no hubiéramos tenido todo el instrumental necesario para responder. Claro, para Pero de atender. hecho iban, o sea, por médicos hasta, o sea, a mí me tocó un caso de un chico que iba justo paseando con su novia, o sea, fueron a dejar víveres de un centro de acopio al centro de acopio del Estadio Olímpico
y se encontraron a un chico herido, así tirado en la Facultad de Filosofía, y fueron por médicos hasta el estadio, los llevaron, o sea, impresionante. O sea, la verdad es que sí se generalizó. Y luego platiquemos también un poquito de los que estaban afuera de las rejas. Tú los acabas de mencionar, los jóvenes y las jóvenes de bicicletas y de motocicletas que ayudaban a hacer estos envíos urgentes. Y que estaban ahí todo el tiempo como a la disposición de lo que se requiera, ¿no? Un elemento importantísimo para el centro de acopio, porque era quienes nos daban los informes, o sea, quienes nos proporcionaban la información de primera mano, donde realmente se necesitaba la ayuda. Los primeros que llegaron, me parece, fueron los bikers, que ellos eran los que nos decían, necesitamos herramientas urgentemente aquí, por favor, mándenlas. Inmediatamente en túneles se empezaban a mover y la ayuda se mandaba. Y tenían una organización Increíble. es que esto está... Sí, porque además estaban día y noche, ¿eh? Sí, exactamente. Pero esta parte de la organización justo era porque siempre va a haber en la sociedad alguien que quiera beneficiarse con productos que alguien más está comprando. Entonces, la labor de ellos era muy, muy importante, porque de verdad iban a la zona a corroborar que sí se necesitara, porque había tantas zonas de desastre, exacto, que había que verificar que esa zona estuviera de verdad como le estaban describiendo los productos que nos estaban solicitando, de verdad era necesario en esa zona. Nada se perdiera. Algo histórico, creo que no solo para nosotros, y mencionar, bueno, o sea, 986 toneladas de ayuda en una semana, y que no estamos contemplando en esas toneladas todo lo que se les dio de comer a los voluntarios. O sea, fueron más de 1,000 toneladas las que nosotros pudimos recaudar, y que... Pero lo más, o sea, es muy interesante que se pudo recaudar todo eso con una organización interna muy efectiva, con una respuesta de la sociedad, por supuesto, impresionantemente apabullante, pero también esto nos muestra la solidaridad de esta sociedad, los que estábamos adentro, los que estábamos afuera, los que no estaban. Y aparte, ¿no? Yo creo que algo muy importante es esa reivindicación a los millennials. Porque debo admitirlo, muchos decíamos, y me incluía, pues los millennials están más en el celular, en redes sociales, son más personalistas, no les gusta nada. cooperar, no cooperan nada. En el estadio, lo que puedo destacar que más veía yo, pues eran jóvenes. Quienes inicialmente tomaron el control del estadio eran los jóvenes, quienes fomentaron este espíritu de solidaridad y después se permitieron también ser ayudados por la falta de experiencia, eran estos jóvenes. Entonces realmente yo creo que es algo que es muy importante destacar. Bueno, tenemos futuro. Exacto, que justamente bueno, como dice mi hija, no somos el futuro, somos el presente. Exactamente. O sea, tenemos presente. Se aprovechó que ya hay redes sociales, ya hay móviles, entonces pues la gente a través de las redes sociales te decía, se necesita esto, intervenían los bikers, iban, se daban cuenta, sí se necesita, no se necesita, porque también hubo muchas alertas en falso. Hay un lugar especial en el infierno para la gente que daba alertas en falso, porque entonces pero luego ayuda, ¿no? a lo mejor es que era la misma alerta, pero ya tantas veces se había repetido que ya se había cubierto la necesidad. De hecho, el primer día, cuando establecemos las brigadas, la Facultad de Medicina de la UNAM y otras facultades, en general, las brigadas de salud que salieron del Estadio Olímpico Universitario, estuvieron apoyando toda la zona de Acoxpa, Repsaben, Tlalpa, los multifamiliares. Pero era tanta la información que recibíamos que no sabíamos si era cierto o no, que inicialmente fue con los bikers que nos desplazamos y vamos a cada zona, cada punto de afectación y empezamos a consultar la situación real en ese estado. ¿Había o no había apoyo? ¿Había alimentos? ¿Había brigadistas? ¿Qué se estaba haciendo? Oye, y ahora que se fue a los puntos para verificar qué estaba ocurriendo, también se ha hecho trabajo post-sismo, yendo a diferentes lugares a verificar qué llegó, cómo llegó, de la ayuda UNAM, en la que ustedes también han participado. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué les dejó esta visita post-sismo a estos lugares? ¿Qué vieron? Pues, ¿con qué se encontraron? De entrada, es reconfortante ver que si bien la emergencia no ha terminado, o sea, está en un nivel menor. Ya no es algo de vida o muerte, sí se necesita mucho más apoyo todavía, o sea, esto no acabó en una semana ni en un mes. Se atendió la emergencia, ahora viene la contingencia. Exacto. De hecho, medicina de desastres generalmente maneja 3 momentos ante cualquier desastre natural. El primero es el estado crítico, que es cuando el desastre golpea. El segundo es una fase resolutiva, en la cual rescatas los daños del desastre.
y después llegas a una fase preventiva, porque sabemos que eso puede volver a ocurrir. Yo diría que ahorita estamos exactamente evolucionando en la fase resolutiva. Estamos cerrando aquellos daños que todavía estamos subsanando de esta tragedia. Y ahora viene la siguiente parte, que es una parte preventiva. Ok, ya tuvimos esta experiencia. Fue muy distinta a 85. ¿Qué aprendemos de entonces? ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y cómo podemos evitar que esto vuelva a pasar? Digo, no va a dejar de temblar en México. ¿No? Somos una zona sísmica. Pero entonces, ¿cómo podemos evitar volver a tener tanta afectación desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista físico, desde un punto de vista económico? ¿Cómo podemos, como mexicanos, ya que vemos que si nos integramos, salir adelante? Y no solo si como mexicanos, porque tuvimos apoyo de todas Todo las el mundo. nacionalidades. Sí. O sea, todo el mundo se solidarizó con nuestra nación. Creo que es un punto a resaltar, que no fue solo la solidaridad mexicana, sino la solidaridad humana. Exactamente. Claro. Que ese es uno de los temas con los que nos quedamos, ¿no? Realmente, y es triste que tengan que ser tragedias de esta magnitud, las que borren las fronteras, y la que nos reencontremos como personas, Claro. no como el alumno de la UNAM o el no alumno de la UNAM, el que trabaja acá, el que no trabaja allá, sino como personas. Pero creo que hay muchas cosas rescatables después de esto. O sea, creo que el conocimiento que nos deja a todos es que la sociedad sí se une para ayudar, y creo que hay mucha más gente buena. Nosotros estuvimos llamando justamente para corroborar que ese apoyo haya llegado de verdad a las personas afectadas. Aún ahora seguimos recibiendo videos, ¿no?, de niños que agradecen la ropa que se les envió. De hecho, se han hecho muchas brigadas aún ahora, ¿no? No solo de médicos, de personal en conjunto, de varias facultades, de varios profesionistas, sino también, por ejemplo, a dejar juguetes, ¿no? Ahora que está en diciembre, porque también nos llegaban no solo ropa, sino juguetes, exacto, o sea, nos llegaba Pues sí. de todo. Bueno, la verdad, se nos acabó el tiempo. Sí. La segunda mitad siempre corre más rápido que la primera. Gabriela, Mauricio, Diego, Andrés, muchísimas gracias por estar Muchas esta noche gracias. con nosotros. No, gracias a Y ti. bueno, pues sigamos platicando. Creo que hay mucho que sacarle, todavía mucho jugo que sacarle a esta experiencia. Este espacio está abierto para ustedes y, por supuesto, muchas gracias a usted que hizo el favor de acompañarnos, a las compañeras y compañeros de TV UNAM que hacen posible este programa. Nos vemos en la próxima emisión de Observatorio Cotidiano. Buenas noches.